Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, que siempre es complicado, ¿no? Sobre todo cuando organizamos este tipo de actos desde Juventudes Socialistas, que parece que no sean actos tan importantes como los del Partido Socialista, y para nosotros incluso son igual de importantes o incluso más, ¿no? Esta tarde, en el foro debate que empezamos ahora en septiembre, pero que va a ser un ciclo que vamos a continuar, o la intención es continuar durante los siguientes meses, haciendo, pues, o dependiendo del mes, especializándonos en una temática. En este primer foro debate y como inauguración de este ciclo nos acompaña el compañero Javier Méndez Vigo. Él es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia y actualmente profesor en un instituto de Betxí. Todas y todos lo conocemos, por lo cual sobran las presentaciones. Y nada, adelante. Simplemente, pues esto es un espacio que organizamos desde Juventudes Socialistas y tienes toda la libertad del mundo a expresarte como creas conveniente, que es como nosotros los jóvenes creemos que es lo que hace falta en estos espacios. Reflexión, debate y sobre todo expresarnos cada uno lo que creamos oportuno. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Juventud Socialista la deferencia de invitarme a inaugurar este ciclo de conferencias. Y en segundo lugar, el secretario general acaba de decir una frase que conlleva mucho, y cuando fundamos Juventud Socialistas en el 75 supuso mucho. Es decir, la libertad, la lucha por la democracia, si no la empiezan los jóvenes, no la termina nadie. En el 75 la empezaron los jóvenes. En el mayo del 68 lo empezaron los jóvenes. Y hace poco, tomando las plazas, también lo empezaron los jóvenes. Yo voy a hablar, en segundo lugar, quisiera solidarizarme con Juventudes Socialistas y hacer una crítica a la dirección federal del Partido Socialista, porque si no se permite la democracia interna para una organización hermana, dudo mucho que la democracia exista en este partido. Y para empezar, yo voy a hablar de un derecho, y empiezo diciendo derecho, y subrayo lo de derecho para criticar otro tipo de posturas que están apareciendo o que es lo que se concreta en la vida cotidiana, incluso por las organizaciones de izquierdas. El otro día escribí un artículo criticando precisamente no la postura, porque al fin y al cabo la postura es un parche, y como parche que puede suponer el no estallido social, hay que apoyarlo. Lo que yo critiqué es que se confundan los términos. Porque el dar un subsidio de 420 euros no es justicia, es caridad. Y además, caridad cristiana de la mala. Los que defendemos el concepto del derecho a la renta básica, antes de empezar quiero contar una anécdota para que veáis lo difícil que es defender una serie de cosas cuando determinadas direcciones han abandonado lo que es la izquierda. Yo recuerdo en Madrid, creo que fue hace 2 años, ¿verdad?, en una reunión de izquierda socialista precisamente, que yo propuse este derecho. Hubieron dos sindicalistas de las direcciones de los 2 sindicatos que al proponer yo este derecho, lo primero que dijeron es que era un derecho propuesto por los fascistas. Con lo cual, yo enseguida me di cuenta, pero lo que pasa es que como el que tiene el micrófono tiene el poder, luego no te dejan contestar. Con lo cual, y esa es la democracia que entienden algunos, con lo cual
yo entendí enseguida a qué se referían. Se referían al impuesto negativo, que no es un derecho y que no es la renta básica. Y que lo propuso agentes de la CIA y un economista como Milton Friedman en la dictadura de Pinochet para evitar un estallido social. Por lo tanto, ya he dicho un primer paso. La renta básica no es un impuesto negativo. Es otra cosa muy distinta. ¿Cómo voy a plantear la charla hoy? Diciendo simplemente una cosa. Primero, concepto de propiedad, porque en el debate siempre sale. Segundo, concepto de ciudadanía. Y tercero, concepto de sociedad civil. Concepto de propiedad. Toda la filosofía republicana, en la que podemos incluir a Marx desde Aristóteles, uno de los grandes republicanos, que precisamente criticaba la democracia por la sencilla razón que decía que era el gobierno de los pobres. Y no puede estar en política aquel que no tiene independencia económica. Y eso me sirve para luego explicar el concepto de el derecho de renta básica. Y esa conceptualización que ha ido a lo largo de la historia de la filosofía, el mismo Kant lo decía, y es más, decía que el ser humano tiene dignidad, pero no tiene precio. Yo hago una pregunta: ¿el trabajador tiene dignidad o tiene precio? Parece mentira que un marxista esté reivindicando a Kant, ¿eh? Pero en fin, lo que reivindicamos es el republicanismo. Y el concepto clave del republicanismo es sencillamente que alguien, podríamos estar horas hablando sobre esto, que alguien es libre sí y solo sí, y pongo el bicondicional de la lógica matemática, sí y solo sí tiene independencia económica. Por lo tanto, siempre pongo el mismo ejemplo. Una maltratada tiene independencia económica, y podríamos ir siguiendo, ¿vale? Lo digo porque precisamente por eso a lo mejor hasta la izquierda habla de maltrato y no de terrorismo machista, que es lo que realmente es. Segundo, el concepto de ciudadanía. Y yo creo que la izquierda está confundida con el concepto de ciudadanía. Porque el concepto de ciudadanía se asimila al concepto de trabajo. Yo no quiero trabajar. Vamos con un poco de humor. Yo no quiero trabajar en estas condiciones. ¿Con eso qué estoy diciendo? Estoy diciendo que desde el punto de vista del marxismo, desde la ontología marxista, que la estoy trabajando con Lucas, el último Lucas, el trabajo es una categoría central del ser humano, del ser social. El trabajo, no el trabajo asalariado. Y voy asimilando porque luego hay confusiones. Yo he estado todo el verano discutiendo con un dirigente máximo de Izquierda Unida, que es Rafa Pla, en el Rototón y en otros sitios. Y la postura siempre era la misma. La obligatoria, que es la que no tiene la renta básica. Que ¿cómo con una persona que tenga renta básica, si no quiere trabajar, no trabaja? Estaba tergiversando la situación, porque lo que dice la renta básica es que yo tengo que ser independiente del trabajo. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una renta básica, me podré negar a hacer una serie de trabajos. Luego profundizaré sobre esto. Quiero cortar un poco por ahí para llegar al debate. ¿Cuándo aparece el derecho a la renta básica? El derecho a la renta básica aparece en 1980. Y voy a contextualizar para los jóvenes 1980. La década de 1980
90 hay 2 personas que ganan elecciones en Inglaterra y en Estados Unidos. A una la han convertido en santa en Madrid hace poco. La Margaret Thatcher, después de una huelga frontal salvaje de los mineros. Y a Ronald Reagan. El objetivo del neoliberalismo es el que están intentando aplicar ahora aquí. Allí lo llevan desde hace 30 años. Yo recomiendo una película preciosa de un trotskista, de Ken Loach, que es Lloviendo Piedras. Es preciosa, pero muy dura. Y recomiendo otra que solamente estuvo 2 días en los cines. 2 días. Que es La Última. No sé qué, de 1942, donde hace una especie de documental de la salida de la crisis de posguerra, sangre, sudor y lágrimas, todo el pueblo junto a la salida actual de las 2 crisis. Digo de las 2 crisis porque me refiero a 1973-80, que es donde empieza el ataque frontal. Recuerdo que en 1982, primer gobierno del Partido Socialista Obrero Español, siendo ministro Carlos Solchaga, se nos ofrece la entrada al mercado común, pero se nos exige una cosa, y tal cosa la cumplimos, que es desindustrializar España. Y pongo un ejemplo muy concreto. Yo en aquella época no estaba en esta casa, estaba en otra casa, y recibí la documentación. Y pongo un caso muy concreto, Altos Hornos del Mediterráneo. El informe que yo recibí de una multinacional japonesa, o sea que no es dudosa de nada, decía que el mejor acero en frío del mundo salía de Altos Hornos de Sagunto. La exigencia del mercado común es que Altos Hornos solamente podía existir en un país. Y en ese momento España no pertenecía al eje. Ese país era Francia y la empresa está en Marsella. Digo esto porque a veces nos olvidamos de ciertas cosas que pasan en la historia y que están ahí. En segundo lugar, esa década empieza distintas, y puede que sea el único que voy a decir esto, pero siempre lo digo, distintas contrarreformas laborales, donde, por supuesto, con el consentimiento de las 2 direcciones sindicales, donde el movimiento obrero ha ido perdiendo uno tras otro los derechos. En ese momento, yo recuerdo, si hay aquí algún sindicalista y me equivoco, que me lo diga, que en los pactos de la Moncloa se firmó, si no recuerdo mal, el despido de 49 días por año. ¿Vale? Yo he perdido la cuenta, pero yo ya no sé si son 40 o 50 contrarreformas que han habido desde el 78 en este país. La penúltima, la de Zapatero, creo que quedaron en 20 días. Y la actual es el despido libre. Es más, yo tengo exalumnos que le han ofrecido trabajar en Madrid sin cobrar los 4 primeros meses. Ese es el futuro que nos espera, ¿vale? O que os espera. Entonces, en 1985 aparece el primer artículo sobre la renta básica en una revista del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, de un ala del Partido Socialista Obrero Español, creo que se llamaba Zona Abierta, ¿vale? Y ahí, en un artículo, y voy a leerlo para empezar, un filósofo que ahora mismo está en Bélgica, que es Van Parijs, defiende el ingreso básico para cualquier persona. Y leo, el ingreso básico es un ingreso garantizado incondicionalmente a todos sobre una base individual, sin realizar un examen de los medios que dispone a cada uno o establecer unos requisitos de trabajo. ¿Vale? En aquella época es que no cambia nada, ¿sabes? No cambia absolutamente nada.
En aquella época, en Europa, habían dos partidos que defendían un concepto, que era el concepto de austeridad, ¿vale? Eso lo defendía el eurocomunismo, los tres partidos comunistas, pero también lo defendía un canciller socialdemócrata alemán, que era Helmut Schmidt. Apretémonos el cinturón, que mañana, cuando se amplíe la tarta, tendremos más. Eso es falso, eso es falso. Y durante 40 años lo hemos estado viendo. Yo he definido ahora mismo la renta básica, pero definida por un filósofo liberal, ¿vale? Que además, desde nuestra postura, consideramos que es débil. ¿Por qué? Porque a Van Parijs le interesa solamente que se consiga el derecho. Y él plantea que sean 400 euros. Desde la postura del republicanismo defendemos una situación bien distinta. Bien distinta en el sentido de que desde el republicanismo y, por tanto, desde el marxismo, hacemos una crítica al concepto que algunos defienden hoy de una manera abstracta y se dicen que están a la izquierda del Partido Socialista, que es el concepto de derechos humanos. Yo me pregunto, sin poner ejemplos, ¿tiene el mismo derecho la marquesa o la duquesa de Alba que los parados de Andalucía? ¿Vale? Es decir, el error que cometimos en la izquierda fue no aceptar posturas de la Revolución Francesa. Y desde el republicanismo actual, lo que defendemos es un derecho propugnado por el líder máximo de la Revolución Francesa, que es el derecho a existir. Y Robespierre, en sus discursos, dice que el derecho más importante es el derecho a existir y que todos los demás se tienen que supeditar a él. ¿Qué sucede? Que cuando Robespierre entra, lo que triunfa es una tríada, para que nos entendamos: liberté, égalité, fraternité. Fraternité es la solidaridad actual. ¿Qué pasa cuando llega la contrarrevolución? Que la tríada esa desaparece y se convierte: liberté, égalité, propriété. Y esa es la que hemos aceptado. Porque tú, cuando planteas ciertas cosas, incluso en esta casa, como nos ha pasado, oye, que estás tocando a los grandes empresarios, no los toques. Pues habrá que tocarlo, porque resulta que la política económica, porque la economía no existe, existe la política económica, desde 1980, lo único que ha hecho ha sido favorecer a los empresarios. Y cuando sale el problema de la financiación de la renta básica, pues sale ese problema. No hay dinero, perdone usted, hay dinero. Otra cosa es que se utilice para otras cosas. Voy a dar un dato de hace 3 días. La economía sumergida del Estado español supone ya 60.000 millones de euros. Que cada uno saque sus conclusiones. A mí que no me digan que no hay dinero para financiar una renta básica. Y he dicho el último dato, se pueden decir muchos más datos. Por lo tanto, lo que se busca desde la renta básica republicana es la independencia material. ¿Vale? Voy a leer para terminar, porque ya me he pasado, la definición y en el debate hablamos, la definición de renta básica, que no es la más fuerte, yo tengo la más fuerte aquí, que es la defendida por el 15M, que ya están trabajando con las feministas, ¿vale? La renta básica, desde el punto de vista republicano, dice: es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar, de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre,
Dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser sus otras dos fuentes de renta y sin importar con quién conviva. Para terminar voy a dar dos datos, porque mucho criticar, pero algo bueno hemos hecho. La propuesta más cercana a la renta básica que hay en España se hizo en Euskadi y la hicimos en un gobierno de coalición con el PNV, siendo conseller de Trabajo, me parece que era Ramón Jáuregui, ¿vale?, que es el que me felicitó a mí todos los documentos para hacer la tesis doctoral. Eso fue en el 80 y pico. Y se llama la Carta Social de Derechos. La segunda, esto supone un cambio de política total económica y supone un cambio total de modelo productivo. ¿Eso qué significa? Que no te lo van a dar. Como nunca han dado ningún derecho. Hay que conquistarlos. Los derechos no se dan. Los tienes que quitar tú. Y si no los defiendes, te pasa lo que nos está pasando en los institutos. Y no digamos lo que está pasando en el movimiento obrero. Y ahora pasamos, si queréis, a la discusión. Sí, pues muchas gracias, Javier. Si alguno o alguna tiene alguna pregunta, alguna reflexión que quiera compartir. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, pues como parece que nadie... Yo sí quiero romper el hielo. Has comentado, Javier, que en principio sí que hay dinero para financiarla. A mí me preocupa, ¿no? Porque no termino de ver de dónde podemos sacar... Vamos a ver. Esta financiación, disculpa. Y luego, en segundo lugar, ¿de cuánta cantidad estamos hablando? ¿Esta renta de cuánta cantidad? Bueno, sí, es verdad, perdona. Hemos sí, escuchado es propuestas del Partido Socialista que no llega a ser una renta básica real. Vamos a ver. Hemos escuchado también la propuesta del Partido Popular, que esto es imposible, porque es imposible de financiar. Y hay otro tipo de propuestas. Te voy a comentar una anécdota que el otro día dijo Daniel Raventós en un vídeo que tengo por casa y que creo que colgué en mi web. El presidente de la patronal, no nos costaría nada dar la renta básica a la gente, pero eso supone que tengan un instrumento muy fuerte. Me explico. Y voy a poner dos ejemplos. Como en tantas cosas, en este Estado español se cedió mucho en una serie de cosas. Una, según la Constitución, yo no puedo hacer una huelga de solidaridad política. Dos, según la Constitución, está prohibido tener un fondo de resistencia. Estas dos cosas existen en cualquier país europeo. Aparte de que existe la obligatoriedad de estar sindicado. Aquí salíamos de una dictadura fascista en la que nos obligaban a estar todos sindicados y hubo un sindicato que ante la propuesta de obligatoriedad de sindicarse dijo que no, que libertad sindical. ¿Vale? Yo no lo voy a decir, lo sé, pero no lo voy a decir. Si no me van a llamar que soy muy radical o que soy trotskista o no sé qué otras cosas. ¿Vale? Pero hubo ese sindicato que dijo eso. En segundo lugar, lo que plantea esta renta básica, distinta en el montante. Luego, si queréis, entramos en la financiación. La renta básica plantea que el montante ha de ser el umbral de la pobreza, que nadie debe cobrar menos del umbral de la pobreza. La última noticia que yo tengo, en España el umbral de la pobreza ya está en los 1.000 euros. Lo que se pide en las últimas que yo he leído son 645 euros. Es decir, el salario mínimo interprofesional. Yo creo que sería lo más digno, como mínimo. ¿Vale? Pero es que además, para acabar con la pregunta que has hecho, si yo
tengo una renta básica de este tipo, que sé que no me la van a quitar, yo puedo tirarme un mes de huelga, ¿no? ¿Vale? Yo puedo enviar a cierto sitio a la dirección sindical porque ha firmado un mal convenio. Simplemente esas dos cosas. No sé si alguien quiere... Nuño, espera un segundo. Porque es que como se está grabando para la página web, es importante que habléis al micrófono para que se grabe el sonido. Si no, no se grabará. Gracias. ¿Cuál es la compatibilidad de las prestaciones por desempleo, por ejemplo, con esa renta básica y las políticas de que fuerzan un poquito a todo desempleado a buscar trabajo, a esa obligatoriedad de seguir buscando trabajo, que es lo que pasa ahora en las oficinas de desempleo? Entonces, que nos explicaras un poquito. Sí, no, bien sencillo. Vamos a ver. Como es tan poco el tiempo, al final se te olvida decir ciertas cosas y plantear lo que ha habido hasta ahora y lo que hay. Vamos a ver. Lo primero, la renta básica asumiría todos los conceptos de desempleo. Vamos a ver. Por entendernos una cosa, cuando se monta el estado del bienestar, que fue un pacto por miedo al coco estalinista, claro, la burguesía concede unas libertades y el movimiento obrero acepta una serie de cosas. En ese momento, una de las cosas que se acepta, se te va la memoria, es el salario indirecto, no me salía el nombre, salario indirecto. El salario indirecto, que yo no sé si está todavía en las nóminas, era cuota obrera, que la cuota obrera es lo que se te iba para cuando estuvieras en el desempleo, y lo de la seguridad social. Lo de la cuota obrera ya no existe. Yo no sé quién se lo estará quedando. ¿Vale? Y quiero dar una noticia. Lo de la seguridad social te lo van a quitar. Y no lo está diciendo nadie. Lo voy a decir hoy yo aquí. Porque es que ni nuestra dirección lo está diciendo. La seguridad social te la van a quitar. Y el que quiera que se meta en la web de ATAC o de otro sitio, porque ahí está claramente que uno de los documentos secretos que quiere imponer Estados Unidos en el tratado que quiere que firmemos es, no me acuerdo la frase que dicen, es que desaparezca la seguridad social, que se convierta en privada. Claro, es el asalto de las farmacéuticas. O sea, primero te han quitado durante la década de los 80-90 la cuota obrera. Y segundo, lo otro. ¿Vale? Entonces, la renta básica, por eso se pide que sea de 645 euros como mínimo, entre otras cosas, es eso. Y segundo, vamos a ver. Definición de renta básica. Es que me parece que nos estáis quedando con los términos. Universal. Iba a decir botín, Dios. Tiene que cobrar botín, vamos a decir botín. Sí. El problema es que entonces hay que hacer una reforma fiscal fortísima. Porque yo que cobro 645 euros solo, pago 0. ¿Vale? Y el que cobre, pagará. ¿Qué sucede? Que no se hace. Y la izquierda no ha tenido lo que hay que tener para coger ese toro por los cuernos. Segundo, individual. Es decir, que una familia puede cobrar 5 rentas básicas. Salario social, renta mínima de inserción, ingreso mínimo de inserción, a la unidad familiar. La máxima 400 euros. Continuamos. Incondicional. ¿Eso qué significa? Que es la crítica que me hacía Pla y toda esta gente. Porque están confundiendo una cosa que si quieres luego entramos. Incondicional significa que es para siempre
y que no te la quitan cuando tienes un trabajo y que no tienes obligación de ir a trabajar. Digo obligación, porque la renta mínima, si tú no vas a trabajar, te la pueden quitar. Vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Estamos confundiendo, porque todavía estamos dentro de la lógica productivista y capitalista, y la estamos aceptando esas reglas de juego. Estamos confundiendo trabajo con trabajo asalariado. Y no. Yo puedo desear no cobrar más de 1.000 euros y dedicarme a ayudar a los pobres. Eso no es trabajo. ¿Vale? Esa es la mentalidad que hay que cambiar. ¿Eso qué supone? Eso supone un enfrentamiento frontal con la clase social que está enfrente. ¿Por qué? Y eso supone, también hay que decirlo, y eso supone salir del crecimiento, del concepto de crecimiento que se tiene. El crecimiento no da trabajo. Lo que nos está dando es trabajo indigno. ¿Vale? El crecimiento no da trabajo. Yo por lo menos cada vez lo tengo más claro. Y si da trabajo que no sirve para nada, pero que la burguesía quiere que se continúe haciendo. ¿Por qué tengo que construir? Hoy he visto una foto en la tele, ha sido otra cosa, pero me he acordado de, por ejemplo, de los coches o de lo que sea. ¿Por qué tengo que tener? Van a tardar 7 años en quitar eso de ahí. 7 años. ¿Por qué tengo que tener miles de toneladas a la intemperie de neumáticos? ¿Por qué tengo que tener millones de coches escondidos porque no los vendo? Si es que yo creo que estamos produciendo por producir y por eso está la crisis. No sé si hay alguna pregunta más, reflexión más. Sí, pues Víctor, espera que sí, y así se graba, si no. Yo te quería preguntar si el hecho de instaurar una renta básica universal no encarecería también directamente el coste de la vida, porque al fin y al cabo estás dándole a todo el mundo un dinero, tú lo has dicho, únicamente si no quieren trabajar, indirectamente esa gente, pues sí, yo creo que se encarecería el coste económico de la vida. Podemos estar 1 hora discutiendo sobre eso. No, pero simplemente te digo una cosa. Siempre te voy a dar la vuelta. ¿Por qué permitimos que la gente viva mal y que los ricos gasten dinerales en tener ciertas cosas? Porque ya me dirás tú para qué necesitaba el hijo de cierto personaje que ha estado robando 30 años, el muy patriota, 8 Ferraris. Es que si no, nos podríamos estar discutiendo aquí horas y horas. Porque es falso que esto encarezca los productos. Porque incluso sin salirme del capitalismo, el que todos tengamos una renta básica significaría que yo consumiría. Y por la ley de la oferta y la demanda capitalista, si yo compro, los precios no bajan. Y sé poca economía, pero es bien sencillo. Para terminar, yo quiero decir una cosa. Esto solamente es posible desde la calle. Esto solamente es posible desde la sociedad civil. Y en eso me voy más a la izquierda que los republicanos. Por una cosa bien sencilla. Ya hay 4 propuestas. Incluso una propuesta por el PP Izquierda Unida, porque Izquierda Unida la ha apoyado en Extremadura. Es bien sencillo.
Porque la democracia no es tal democracia. Y lo voy a decir bien claro. Es un juego, como decía un economista del marxismo analítico. Es un juego. Y es el juego de las prisiones. Yo pido el máximo, tú me concedes hasta dónde. Entonces siempre es un juego. Y es correlación de fuerzas en un parlamento. Por lo tanto, la renta básica republicana es imposible conseguirla por la vía parlamentaria. No rechazamos la vía parlamentaria, de hecho hay propuestas en las Cortes. Pero si no hay apoyo detrás, es imposible. No sé si hay alguna última cuestión más. Si no, yo muy brevemente, antes de finalizar, ¿las edades sería a partir de que uno nace o...? No. La edad me parece que todos proponen a la edad de 16 años, me parece. Vale. Sí. Si quieres. Perdona, sí, porque así se queda. Fijaros que esté el on en el micrófono, si no, no se graba. Es que no queríamos que se grabara. Vamos a ver, la campaña, por motivos de estar en Castellón, y siempre pasa lo mismo, que esto parece el seminfotismo total, lo llevaba un compañero, ahora no lo lleva, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. ¿Vale? La campaña sigue adelante, por supuesto. La campaña supone en principio que la renta básica sería, en principio, para los más desfavorecidos. Yo traigo aquí un programa económico de lucha de clases y te plantean, por ejemplo, un programa económico. Paralizar los desahucios. La renta básica para los desempleados sin subsidio igual a salario mínimo. Yo quiero decir también que la renta básica no arregla todo, si es ella sola. La renta básica tiene que ir con un programa que supone una serie de cosas. ¿Vale? La deuda pública, banca nacional, etcétera, etcétera. Esto supone un enfrentamiento con la Europa que tenemos. Entonces, la ILP está rondando por ahí. Yo, por ejemplo, tengo una charla el 14 de noviembre con gente de la ILP en el colectivo de Betxí. ¿Vale? Entonces, la renta, y se está consiguiendo bastantes firmas. El problema es que si esas firmas solamente se quedan en presentar en el Parlamento, pues ahora mismo está la mayoría del PP. Si queréis, os ponéis en Internet, ir a Extremadura y veréis la renta básica que se ha firmado. ¿Vale? Vamos a ver, lo que quiero decir es que ahora todo el mundo se le ocurre llamar a lo que antes era salario mínimo, se me ha ido la renta mínima de inserción, a lo que era eso ahora todo el mundo se le ocurre llamar renta básica. Por ejemplo, en Andalucía. No es una renta básica, que la llamen como quieran, pero lo que no la llamen renta básica es igual que lo que hay en el Estatuto del País Valenciano. Que la llamen como quieran, pero que no la llamen renta básica. A mí decirme que yo voy a proponer, secretario general, 400 euros para que el parado no se muera de hambre. No, usted está proponiendo 400 euros para que no estalle esto. Y lo digo en mi casa. Pese a quien le pese. Y segundo, es un parche. Porque es que además nuestra dirección ya está reconociendo que el pleno empleo no va a volver. Y que lo reconozca de verdad.
Porque entonces habrá que plantear otras cosas. Pero cuando se dice que esto solamente va a ser hasta cuando el paro baja al 17%, estás reconociendo que vamos a una sociedad americana donde si pasas del 17%, las bolsas te van a decir algo. Y si bajas te van a decir lo contrario. Y eso es lo que reconocen la dirección actual. Que luego el gobierno te dice, no va a ser el 15, va a ser el 20. Yo no tengo la calculadora. Pero ¿cuánto es el 20% de 6 millones de parados? De ahí no vamos a bajar. O sea, nos hemos cargado a toda una generación de jóvenes en este país que tienen que emigrar. Entonces, ¿cuál es la salida? Y mientras tanto, la izquierda, y no me estoy refiriendo a la que estamos aquí, sino a otra también, no, hay que volver al estado del bienestar. Usted, perdone, el estado del bienestar no va a volver. Y yo lo vengo diciendo desde hace meses. El estado de bienestar no va a volver. Eso es falso. El estado de bienestar es producto de un pacto, donde una parte ha sido derrotada, que es el estalinismo. Y gracias a esa derrota, la burguesía internacional ha conseguido una fuerza de trabajo mundial, donde los economistas están diciendo que sobran 600 millones de personas para que funcione el capitalismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, si lo que queremos es poner rostro humano al capitalismo, pues continuemos adelante. Si lo que queremos es decir que no hay alternativa al capitalismo, como decía en los 80 determinada gente, pues en fin, si queremos decir que la austeridad nos llevará a salir de la crisis, pues perdonadme, pero voy a para terminar a leer una cosa de los años 80 de un gran economista que ya no está, que al final, criticando el concepto de austeridad que defendían las dos direcciones sindicales, viene y dice: la austeridad no pretende solo tener efectos sobre los factores objetivos, sino que también quiere influir sobre los subjetivos. Esto es, pretende reducir el nivel de conciencia de las masas trabajadoras para avanzar así hacia su derrota política. ¿Me queréis decir qué nos está pasando al movimiento obrero con el concepto de austeridad? Pues continuemos defendiendo la austeridad. Yo pregunto, salir de la crisis, tal como se está planteando en el Estado español, ¿significa simplemente crear empleo? Porque el empleo que te proponen es empleo precario. No existe otro tipo de empleo. Han conseguido que Occidente, y sobre todo el sur de Europa, sea la China de Alemania. Lo siento por ser, algunos me llamaréis pesimista por las caras que veo, pero es que es la realidad. ¿Que cómo se sale de eso? Cada uno tenemos trabajo. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por venir a hablarnos, ¿no? O compartir con todos y con todas tus experiencias sobre la renta básica y cuál crees tú que debería ser esta renta básica. Por trasladarlo con esa sinceridad y transparencia, ¿no?, que te caracteriza además y que nosotros y que desde Juventud Socialista agradecemos, porque como hemos comentado anteriormente, esto lo que queremos es crear una serie de foros donde compañeros del partido o compañeros que no sean del partido vengan aquí a hablarnos de los temas de actualidad libremente, con lo que ellos crean, y cada uno reflexionando nos llevemos en la mochila a casa lo que creemos o las tareas que nosotros queremos para al final hacer un mundo mejor y más justo, ¿no? Gracias también a todos y a todas por acompañarnos.
que, como decía al principio, este es un acto que, al ser de Juventudes Socialistas, parece menos importante que los actos del partido, pero que nosotros lo hemos organizado con mucha ilusión y mucho empeño, porque creemos que son igual de importantes, aunque tengan mucha menos afluencia del público que los actos del partido, o igual de importantes, ¿no? Y por último, y antes de despedirme, que quisiera agradecer tanto a ti, Javier, como a otros compañeros y compañeras que están hoy aquí acompañándonos, tu apoyo a las Juventudes Socialistas de España por esa decisión de los compañeros del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español en que no participemos en las próximas primarias locales. Muchas gracias a todos.